Buenos días, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver el tema 4 titulado Problemas cotidianos de conducta en contextos educativos de la asignatura Principales problemas de conducta en el aula, causas y factores de riesgo. Pues bien, los problemas de conducta son aquellos comportamientos de la persona que tienen repercusiones negativas para ella y el medio en el que se desarrolla su vida por romper las normas de convivencia. Habitualmente se entienden de forma aislada. Describimos los problemas de conducta pues como etiquetas o ciertos estereotipos. Además, los problemas de conducta tienen un carácter contextual. No se pueden entender sin saber las condiciones en las que surgen. Se debe conocer la historia del aprendizaje y el por qué se mantiene. Cuando surgen, pues hay que evaluar el por qué se dan, en qué contexto, para así poder explicarlo de forma funcional o bien modificarlo y prevenirlo. Dentro de los factores predisponentes y precipitantes encontramos por un lado los predisponentes, donde están los personales, los familiares y la escuela. Los personales se basan más en bajas habilidades sociales, impulsividad, baja tolerancia a la frustración. Los familiares, pues una familia con poca relación afectiva, permisividad ante conductas antisociales, cierta agresividad familiar o métodos coercitivos. Por otro lado, la escuela pues manifiesta poca atención a la diversidad. Por otro lado, tenemos los precipitantes, que también encontramos pues los personales, los familiares y la escuela. Dentro de los personales se basan más en el aburrimiento, el sufrimiento, el manejo inapropiado de las emociones. Los familiares, pues cierta problemática familiar grave, y la escuela se caracteriza por la poca adaptación curricular a las necesidades, tal vez falta de coordinación, falta de programa de prevención. Dentro de los conflictos de convivencia, pues tenemos que cuando dos o más individuos tienen distintas necesidades, intereses o aspiraciones contrapuestas, pues suele verse como negativo. Sin embargo, es algo natural, porque se fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro, permite mejorar la calidad de la toma de decisiones, es un motor de cambio, innovación personal y social. Además, facilita la comunicación y el aprendizaje, genera identidad personal y grupal, es decir, existe una cohesión. Por otro lado, lo que delimita si es negativo, pues puede ser más la forma de resolverse, es decir, la hostilidad y la defensiva, la polarización, la poca comunicación. Dentro de los tipos de convivencia encontramos el interpersonal, el intergrupal, el latente y el desplazado. Bueno, es fundamental pues educar para la paz, porque esto nos va a permitir pues enseñar y aprender a resolver conflictos, favorecer una convivencia mucho más positiva. Los estudiantes además deben entender el conflicto como una oportunidad para el cambio, además de ofrecerle una oportunidad para enseñar habilidades como el diálogo, la negociación, y además es un reto indispensable de la educación. Para ello, para educar en paz, se requiere cierta inclusión transversal en el currículum, un aprendizaje integrado a través del trabajo interdisciplinar de los centros docentes, de los equipos docentes, y cierta participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Para llegar a la mediación, pues tenemos que tener en cuenta qué es y cuándo es necesaria. Pues por un lado la forma de resolver conflictos y las disputas para así facilitar un acuerdo. Pues cuando hay un conflicto y no hay posibilidad de negociar directamente, pues la mediación no es que signifique que se imponga una solución, sino que las partes involucradas en el conflicto busquen un acuerdo y se comprometan así a cumplirlo. La mediación, por tanto, cumple con una serie de características, entre las que encontramos pues, el proceso voluntario y creativo, que se aceptan ambas partes, que tiene que tener normas de funcionamiento, hay cierta confidencialidad, un clima que favorece así la expresión, promueve además la reflexión y el razonamiento, y se toman decisiones conjuntas para un beneficio común. Dentro de la mediación pues encontramos diversos tipos, como es la competición, es decir, quiero conseguir algo, quiero conseguir lo que quiero. La acomodación, pues no quiero enfrentarme. La evasión, hacemos como que no pasa nada, nos da igual. La cooperación, quiero obtener lo máximo sin llegar a perjudicar la relación. Y la negociación, es imposible conseguir todo lo que quiero, hay ya una colaborativa y una competitiva. Los pasos de la mediación pues son, en primer lugar, un informe a las partes para favorecer la predisposición positiva y escucha por ambas partes.
el mediador pues se sienta con ambas partes para así llegar a un proceso de negociación, es decir, cierto compromiso. Luego el mediador explica su papel y pone sus reglas. Hay más tarde una organización de la información que constituye el eje del conflicto. Por otro lado, una búsqueda de alternativas, ya una búsqueda de consenso, es decir, se sientan ganadores y ya firman el compromiso. Por otro lado, tenemos que las conductas disruptivas, pues las entendemos como aquel comportamiento del alumnado que interfiere e impide que el docente pues lleve a cabo la labor educativa. Y esto pues genera cierto malestar en el aula y provoca un mal ambiente. Dentro del tipo de conducta disruptiva encontramos el agresivo, el físicamente disruptivo, el socialmente disruptivo, el desafiante y el autodisruptivo. El agresivo se manifiesta a través de golpes, patadas, tirar del pelo, empujar. El físicamente disruptivo a través de romper objetos, malestar a otros compañeros. El socialmente disruptivo a través de gritos, rabietas, correr en clase. El desafiante ya pues manifiesta más en la negativa a realizar las tareas y tener también un lenguaje ofensivo. Y el autodisruptivo es más de autolesiones. Por tanto, las conductas disruptivas pues, pueden ponerse de manifiesto el desajuste entre los objetivos educativos y las capacidades. Y la solución sería pues ciertos modelos pedagógicos estimulantes y adaptados. Además, el afrontamiento que hay que tener ante estas disrupciones pues se debe de llevar a cabo a través de diversas estrategias. Por un lado tenemos la estrategia coercitiva, que tiene un carácter pues, aversivo y aumento de las conductas disruptivas. Dentro de sus ventajas es la rapidez y la desventaja es la habituación del alumno. Por otro lado tenemos las estrategias constructivas, que ayudan a desarrollar y construir y fomentan la reflexión. La ventaja es que existe una mejor relación con el alumno y la desventaja que es más lento y requiere coordinación, sistematicidad. Por otro lado, algunas pautas para las conductas disruptivas serían la buena gestión emocional, tratar de minimizar la conducta, si se da por primera vez, pues evitar que se aprenda. Además, en caso grave, pues ya se derivaría a un profesional, implica al alumno en las tareas, favorece la cooperación entre iguales, utiliza elogios de lo positivo y extingue todo aquello negativo. Por otro lado, vamos a ver en esta unidad el acoso y ciberacoso en el aula. También es conocido como el hostigamiento y se debe a acciones negativas de carácter intimidatorio dirigidas pues, a infligir un malestar tanto físico como psicológico a la otra persona. Puede producirse tanto en el colegio, en el contexto escolar, como a través de las nuevas tecnologías, pues provocan cierto daño, no existe una justificación para ello, se desarrolla repetitivamente y se referencia diferencias físicas, sociales y psicológicas. Dentro de los factores de riesgo encontramos en los escolares pues, un clima que no promueve las relaciones positivas, existe falta de planes de convivencia. Dentro de los personales pues, se produce una historia previa de violencia, timidez e inseguridad. Y en las sociales pues pocas competencias sociales, estrategias de afrontamiento inadecuadas, que genera pues cierto aislamiento y resignación. Como consecuencia tenemos una indefensión aprendida, es decir, cierta depresión y problemas de ansiedad y adultos con problemas. Por otro lado tenemos que para prevenirlo es fundamental unos protocolos pues, de prevención y de actuación dentro del centro educativo. La ayuda entre iguales pues, va a consistir en asumir el rol de responsabilidad frente al otro, cierta tendencia a imitar modelos, fomentar el establecer vínculos afectivos y utilizar mejor con personas poco afines. Y bueno, pues hasta aquí llegaría la explicación del tema 4 y me gustaría dar las gracias por su atención.